Encantado de estar contigo, Oscar. Gracias, muchas gracias. Por favor, doctor Ramón, no sé si pudiera hacer una breve presentación, ¿no? Para los que no le conozcan, de su obra, de su trabajo y su conexión con África Central, con Guinea Ecuatorial, para ser más concretos. Bueno, yo me llamo Ramón Sales Enciso y soy un médico que ha trabajado, tengo el honor de decir que siempre ha trabajado en cooperación internacional, y también tengo la suerte de que después de un tiempo trabajando en el Líbano en los campamentos de refugiados palestinos, en 1980, con 26 años, llegué por primera vez a Guinea Ecuatorial y fue un amor a primera vista, de manera que me quedé en Guinea Ecuatorial por un periodo total de 29 años trabajando en cooperación, trabajando como médico, principalmente en el hospital del Bungomo durante 17 años, y después 2 periodos de 5 años y pico en Vaca primero y después en el Vinaira. Hasta el 2015, que ya me retiré. En Guinea Ecuatorial he trabajado sobre todo de médico, tanto médico del hospital. Estuve trabajando sobre todo en pediatría y después desarrollamos con colegas de la cooperación española todo el sistema de atención primaria, que después llegó a ser la base del sistema sanitario guineano hasta ahora. Y es un orgullo haber contribuido a que eso fuera una realidad. En pocas palabras, eso es todo. Ok, ok. Muchas gracias, doctor. O Ramón, muchas gracias, Ramón. Con Jim Wandong, tanto la experiencia de conocer a Jim Wandong como el trabajo que realizó usted al recopilar y traducir todo el trabajo de producción literaria de la obra de Jim Wandong. Entonces, la primera pregunta que le quería hacer es, ha hablado que trabajaba en Mongomo, creo que fue allí. ¿En qué circunstancias conoció a Jim Wandong? Pues fue una circunstancia muy especial. Con el Hilmarton parece como si en algún momento nuestro destino nos hubiera guiado a encontrarnos y a conseguir hacer todo el trabajo que hicimos juntos. Recuerdo que llevaba como año pico ya en Mongomo. Había conocido a un escultor en el barrio de Monte Carmelo, en Mongomo, Fernando, y este escultor tenía muy pocas posibilidades de trabajo. Yo le estuve trayendo materiales de España cuando me venía de vacaciones, porque él estaba trabajando el ébano a base de trozos de cristal de botellas rotas. O sea, que era increíble cómo aquel hombre podía hacer aquellos trabajos tan maravillosos. Ese hombre, desgraciadamente, murió pronto, y precisamente cuando se celebraba su defunción, a los actos de esa defunción estuvo invitado Jim Wandong. Y ahí me llevó otro gran amigo, tocayo, también Fernando Noy, para poder asistir a aquello que yo no conocía y que desde aquel día me enamoré de esa manifestación. Yo recuerdo que era de noche, fuimos caminando a monte y ya desde lejos se oía un rumor como parecido al cantar de los grillos, cri, 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 un ritmo así. Conforme nos acercábamos íbamos también oyendo una voz que sobre ese ritmo estaba cantando o recitando o no sé, algo que también me pareció muy extraño. Llegué, nos sentamos y estuvimos allí, y yo lo que vi empecé ya a alucinar, porque era, imagínate, de noche a la luz de las lámparas de bosque,
un hombre mayor, con aquella boina, con sus plumas, con aquel instrumento tan extraño, y rodeado de gente con unas varitas de bambú, y él y sobre ese iba al ritmo, iba hablando, pero que ritmo, ¿no? Algo que anteriormente la asocié a la especie de rap y mi género. La gente le acompañaba y me impresionó porque, sobre todo, el ver las reacciones de la gente. Había un grupo de gente importante y todo eso parecía que se lo estaban pasando bomba. O sea, ¿qué es lo que le llamó la atención, ¿no? En ese primer encuentro? ¿Qué le hizo? O sea, ¿sintió que Jim Mandón era una persona común o hubo algo que le chocó en este primer acto, ¿no? Lo primero que en ese momento recuerdo que lo que me llamó la atención es cómo captaba la atención de la gente. Yo no sabía qué estaba diciendo, no sabía qué estaba explicando, sabía que debía ser algo muy interesante porque todo el mundo estaba allí embelesado, participando. No había nadie que estaba aburrido, todo el mundo estaba allí riendo, cantando, lanzando expresiones, como si estuvieran viendo un gran estreno cinematográfico. A mí me recordó eso, ¿no? Cómo captaba la atención de la gente. Recuerdo que yo pensaba, bueno, ¿qué tiene que ser esto para que la gente esté así? Y a partir de ahí precisamente me picó la curiosidad y yo empecé a intentar saber qué era aquello y empecé a seguirle. Es decir, que cada vez él era una persona enfermiza, acudía con frecuencia al hospital y muchas veces cuando se tenía que desplazar de su pueblo hasta Bangomo, que en aquel momento no era nada fácil, y aprovechaba y estaba unos días en Bangomo y aprovechaba para hacer actuaciones y allí él se instalaba, allí él se ponía a tocar y la voz corría rápidamente por todas partes y la gente se acumulaba enseguida a oírlo. Y entre ellos empezó a aparecer un médico blanco que, acompañado de algún amigo para que me fuera traduciendo, pues llamaba la atención. A él también, en principio, llamó mucho la atención que un blanco apareciera por allí, no una vez ni un rato, sino todas las veces, todos los ratos. Y Ramón, cuando te empezaron a traducir la obra de Yi, ¿no? Cuando estabas ahí en las actuaciones y te revelaban todo lo que él iba relatando, ¿cómo fue? O sea, ¿te sorprendió? ¿Cuál era el mensaje que transmitía, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo descubriste la importancia de esta persona, ¿no? de Jim Wandong dentro de la cultura y el arte fan? Cuando yo le pedí a mi amigo Fernando que me explicara qué decía el color, él muy amablemente me lo dejó a una costa, pero rápidamente se quedaba colgado de atabalbones y me dejaba a mí aparte. Y él venía con su siguiendo la historia y no parecía que le gustara mucho que le interrumpiera. Ese fue precisamente el motivo porque yo pensé, bueno, pues aquí no vas a conseguir que nadie te explique qué es lo que dices, señor. Si quieres enterarte, vas a tener que grabar lo que dice y traducir. Porque yo iba aprendiendo fan poco a poco, pero no estaba ni mucho menos al nivel de saber todo lo que hablaba allí, ¿no? Porque él habla un fan grande, ¿no? Fan en nen, que dicen, ¿no? Y no todo el mundo lo entendía y mucho menos yo. Y precisamente por eso, como yo vi que
en el bar central la gente acudía con aparatos con cassettes y con cintas iba grabando lo que él decía, yo le pregunté si yo podía hacer lo mismo y él me dijo que por supuesto que sí, y ahí nació ya con mi amigo Domingo Elamba, porque si tengo que ser y decir claramente que nada de lo que hicimos hubiera sido posible sin Dominguín, sin mi gran amigo Domingo Elamba, con el que nos metimos en todo este embrollo. Y así lo hicimos. Fuimos, grabamos una primera epopeya y después, para que yo me enterara, Domingo me la fue traduciendo en sesiones maratonianas, ¿no? De adelante, atrás, qué dice, qué no dice, cómo lo dice, qué significa esto, qué es lo que no significa. Y yo poco a poco fui aprendiendo. Me estaba abriendo a un mundo increíble, fantástico, mitológico, que era el mundo de Egina Mbamiku y el Osekam. Pero un pequeño inciso. O sea, para la audiencia o el oyente que nos está siguiendo ahora y no conoce a Yimu Andong, ¿quién fue realmente? ¿Cómo explicarías su grandeza, ¿no? Para el arte y la cultura Fang, la importancia que tiene para el pueblo de Kan? Tengo que decir que la importancia de su obra se me fue revelando poco a poco también a mí, ¿no? Primero, me di cuenta del gran aprecio que la gente le tenía. Cómo Eguí era capaz de movilizar a muchísima gente para seguir sus historias y sus relatos. Eso ya me llamó mucho la atención y conforme yo fui intentando leer y estudiar un poco todo lo que se había escrito sobre el pueblo Fang, sobre la etnia Fang, me fui dando cuenta que el proceso de colonización, el proceso de aculturización que llevó a cabo el colono, la administración colonial, con respecto a los pueblos, que no es nada nuevo, sino que es despojarles cuanto más mejor y más rápido posible de su cultura para hacer lugar a la nueva cultura dominante y imponerla, pues se habían ido eliminando grandes manifestaciones culturales de los Fang. Lo del Enki, hablo de todo lo que tenía que ver con la medicina tradicional, y todos los ritos que tenían que ver con la muerte, con la conexión con los espíritus, todo aquello que a la administración colonial cristiana se le podía parecer algo como diabólico, o eso así lo llamaban, precisamente para no quitarle importancia y darles una razón para sustituirlo por algo bueno, que era la cultura y la religión cristiana. Y yo pensé, ¿cómo es posible que si se eliminó a todas esas manifestaciones, el Emblet siguiera ahí después de tantos años? Y me di cuenta que creo que fue por suerte. Creo que para la administración colonial, el Embet era una especie de payaso tradicional de país, como se le llamaba, ¿no? Un payaso de país que divertía a la gente. Y bueno, eso como ni sabía ni les interesaba saber de qué decía, ni se enteraban, precisamente por eso pervivió y otras cosas fueron aniquiladas. Y todo eso, claro, todo esto ahora, cuando te lo explico, suena un poco así como
confuso porque no te estoy manteniendo todo el periodo, el proceso temporal. Esto fue cuestión de tiempo y conforme más conocía allí y más estudiaba a los Fang, más entendía la importancia que tenía allí. Porque al fin y al cabo él estaba hablando de un pueblo mítico que no era otra cosa que el pueblo Fang en la mitología, ¿no? Con todo lo bueno y con todo lo malo que caracteriza a los Fang. Casi podemos hablar de que fue como un guardián de la tradición, ¿no? Que el pueblo de Fan o el guineano, ¿no? Debido a la alienación cultural que sufrió durante el periodo colonial, sí que perdió muchas de sus tradiciones y adoptó, por ejemplo, la religión y las costumbres de la potencia colonial. Pero sí que es cierto, yo por ejemplo en el nodo he visto algún vídeo de algún trovador, ¿no? Cantando delante del gobernador o, ¿no? Igual que otros ritos y tradiciones, ¿no? Que igual, como dices, el europeo asociaba al trovador, ¿no? O al bufón de la corte. Mal. Pero realmente había y sigue habiendo otros trovadores, ¿no? Pero ¿qué era lo que hacía tan especial a allí? Sí, cuando yo conocí a Eiji, él en la zona era el único trovador que trabajaba. Conforme fui metiéndome en investigar sobre el BED, me enteré de que había habido otros grandes trovadores, pero la mayoría o ya no estaban, o estaban muertos o ya prácticamente no actuaban. Y conforme fui trabajando con allí, haciendo entrevistas y estudiando, me di cuenta que estaba delante del último trovador, el último Bombet, que había tenido una iniciación tradicional completa. Fíjate que esto es una cosa que puede parecer ingenua, pero no lo es. Porque la forma en que los trovadores llegaban a poder recibir el don de trovar era muy complicada y requería incluso ritos que seguramente ahora no sería posible hacer. Tanto es así que allí no consiguió formar a ningún discípulo de la misma forma que fue formado él. Y por eso yo creo que eso hace allí el último de los grandes trovadores Fang de Mbet clásicos, por llamarlo de la nueva forma. Yo sé que ahora hay gente que va tocando Mbet, pues algunos que tienen algún predicamento, alguna fama, pero lo que tengo claro es que ninguno de ellos ha tenido una formación clásica, tal como se hacía tradicionalmente. Una frase que decía Eiji, te la voy a leer, en una entrevista decía: para saber tocar el Mbet necesité interés y medicinas. Cogían trozos de árboles y hierbas. Cocinaban con ello una sopa y me la daban a comer, juntamente con caña de azúcar. Entonces el recuerdo se me quedaba grabado en el corazón por la medicina que me daban. Yo creo que eso está hablando precisamente de un trabajo que él tuvo al lado de su profesor, que era Awomulwa, era parte de Aconibe, y que cruzaba el río Kie para llegar, el río Huele,
para llegar a Entombidoa, porque allí tenía una novia, que era una hermanita de allí. Y allí, fascinado por el arte de su yerno, precisamente pues estuvo interesándose, se acercaba a él, lo acompañaba a sus actuaciones y poco a poco fue recibiendo todo este bagaje cultural y de aprendizaje que culminaba en los ritos de iniciación profunda y que allí describía como un viaje a la muerte, como él hablaba como cuando fue iniciado, murió y muerto conoció a los espíritus que después irían viniendo a darle las ecopeyas de Nen. ¿Vale? Y después de resucitar, o de resucitar entre comillas, pues de volver en sí, él ya estaba preparado para para empezar su vida propia como tocador zenbe. Pero Ramón, para el que no esté muy situado, muy familiarizado con el Embero Yenk, o sea, ¿qué diferenciaba allí o a un trovador, o sea, de un trovador tradicional, por ejemplo, los que había en la época medieval en Europa o otro tipo de épica o con un cantante general? O sea, porque entendemos que Jim Wandong tenía su arpa, ¿no? Tenía su voz, pero ¿qué le diferenciaba de un artista convencional? Has hablado de los ritos y las tradiciones, pero ¿cuál era su mensaje? ¿Qué es lo que lo hacía tan especial y igual lo diferencia de otros trovadores o de otros cantautores? Sí, yo creo que lo que le hacía especial era lo que contaba. Lo que contaba, para quien no sepa o no esté al tanto de lo que es el Enbet, allí lo que contaba era narraciones sobre personajes de un pueblo que se llamaban los Ekam. Los Ekam era, tal como decía él, eran los hombres tal y como Dios quiso que los hombres fueran. Es decir, eran hombres, mujeres, personas que no enfermaban y que no morían, que eran inmortales, que vivían en una zona que se llamaban Ingong y con la capital Inambamipur, y allí tenían toda su estructura de poder, con un presidente, con sus ministros y con el pueblo, con sus militares y el pueblo llano. Y sus vecinos eran los Beoqui y eran los mortales. Y básicamente las narraciones de Yi siempre cuentan un problema. ¿Cómo es que estos inmortales que viven bien, no, viven como quieren y en teoría tienen todo para ser feliz, siempre se complican la vida por otras facetas que también tienen esos inmortales, como que son presumidos, que son fanfarrones, que son muy divertidos, que les gusta la buena vida, el amor y la fiesta. Y siempre tienen problemas con los mortales por algo. Normalmente por cosas que tienen que ver con la ambición y con el acúmulo de riqueza y de poder. Con lo cual, esto, cuando se narra, es como si fuera una metáfora sobre lo que está ocurriendo en la realidad dentro de las sociedades FAM y dentro de Guinea Ecuatorial. Precisamente por eso,
los trovadores fan tenían ante el poder, tenían una especie de relación ambivalente. Date cuenta que cuando ellos explican cosas y explican relatos, hablan también con muchas metáforas y la gente después entiende de las metáforas lo que quiere. De hecho, allí me decía cómo la gente venía a él a preguntarle cosas sobre el futuro, porque decían, la gente pensaba que allí tenía un poder de predecir lo que va a venir. Incluso se decía que había tenido problemas durante la época de Macías, porque algunos tomaron algunas de las partes de sus anotaciones como anuncios de que el poder de Macías estaba acabando y que vendría alguien a sustituir. Y eso le dio problemas, incluso llegó a estar detenido y arrestado en algún momento de la época de Macías. Así que yo creo que la gente cuando acudía a ver a Eiji estaba asistiendo a una especie de representación de todo lo bueno y todo lo malo que tienen los fa. Y precisamente en ese reconocimiento que la gente hacía de sí mismos y de su cultura en lo que allí contaba, era lo que atraía más a la gente, creo. Gracias, Ramón. Pero ese reconocimiento, yo creo que, si no me equivoco, el Envero Yen y más particularmente la obra de Yi Muandong, al final ha acabado siendo reconocido como patrimonio inmaterial de la cultura africana, de la cultura fan, e incluso creo que es algo único y muy especial dentro de lo que es la literatura universal, ¿no? O la épica. Sí, con mucho gusto. Pero date cuenta que todo esto son cosas de las que fueron aconteciendo posteriormente, ¿no? Porque precisamente de ese intento de llegar a conocer, para mí, lo que allí contaba, y de esa traducción que hicimos de una epopeya, surgió la idea de publicar esa traducción. Y de ahí salió, si quieres lo hablaremos más tranquilamente, para no perderme en el relato, sobre ese tema de las publicaciones. De ahí nació un libro que se llamó El extraño regalo venido del otro mundo. Y ese libro, años después, llegó a la Universidad de Alcalá de Henares por medio de un alumno que estaba allí haciendo su doctorado y que presentó a su catedrático la idea de hacer una tesis doctoral sobre ese libro. Y el catedrático que desconocía absolutamente, era especialista en literatura oral, José María Pedrosa, a través de esa intención de este alumno, conoció que había unos relatos en Guinea Ecuatorial que se llamaban el Nembet, y empezó a alucinar. Cuando leyó aquello, alucinó tanto que fue capaz de hacer todo el viaje inverso y llegar a contratar con nosotros para ver si él podía conocer de primera mano a Eiji Muandong. Porque él ya empezaba a sospechar que aquello que los blancos decían que era, en la época colonial, eran chistes y cuentos, era en realidad una épica africana que era totalmente nueva y desconocida. Y me explico. Se conocía hasta ese momento la épica de los pueblos del África del Oeste y de los griots famosos,
que al modo de los trovadores europeos, estos trovadores africanos lo que hacen es contar una epopeya, normalmente formada a base de versos para que pueda ser recordada fácilmente y transmitida de generación en generación, y esta epopeya supuestamente lo que narra eran hechos históricos que acontecieron en un pasado lejano y que intentan que esa historia de lo que fuera, la canción de Rodin en Francia o cualquiera de las manifestaciones en África del Oeste, se transmita de generación en generación, y ya que no existía en ese momento una escritura para que en la historia se fuera transmitiendo a través del tiempo a las nuevas generaciones. Eso era la épica conocida hasta ese momento. Pero ¿qué era lo que hacía allí? Allí no hacía nada de eso. Allí contaba historias de un pueblo mítico sin pretensiones de que eso fuera algo que ocurrió en realidad. Nadie pretendía que los Secan eran algo histórico, sino que era como una narración que además emerge y surge nueva cada vez, porque, es decir, cuando nace una epopeya de Embed, en teoría son unos espíritus que Mbonembet tiene y que le comunican esa historia en un momento dado. Y él lo que hace es repetirla y repetirla y repetirla para su público. También hay que decir que la repite no de forma literal, como harían los griegs, sino que lo hace de forma aleatoria. Es decir, él explica básicamente una historia y la sigue explicando y explicando y explicando y explicando mientras el público tiene interés. Cuando ya pasan las horas, el público empieza ya a mostrar signos de cansancio, o ya las propinas ya no son las que él quería que fueran, él corta la narración y dice: continuaremos mañana. Pero si continúa mañana, al día siguiente empieza otra historia. Nunca vuelve a repetir la misma. Quizá en otro sitio, en otro momento, en otro lugar, vuelve sobre la historia antigua y la narración nunca es igual. Con lo cual, este hombre, este catedrático, se dio cuenta que estábamos ante una forma no conocida, no estudiada de épica africana. Y por eso, precisamente, de ahí nació el gran interés que se despertó a partir de ese primer intento, de ese primer libro, El Estaño Real de su Mundo, que hizo que esto pudiéramos volver a repetirlo, porque era algo que se nos demandaba a partir de ese momento. Y aparte de las particularidades que has hablado, que lo hacen único, hay otro aspecto que a mí me chocó mucho, sobre todo por la época, es el tema del afrofuturismo, ¿no? Que dentro de esta épica y esta mitología que narraba Jim Wandong, vemos elementos que de verdad son de película, ¿no? No tienen nada que envidiar a los wakandianos o cualquier cómic de afrofuturismo, ¿no? Sí, así es. Porque fíjate que él en sus... es muy curioso, eso que dices es muy curioso y muy interesante. Porque date cuenta que cuando yo estuve haciendo los libros, una de las cosas que intenté siempre es que esa obra fuera una obra que reuniera diferentes fuentes y diferentes manifestaciones artísticas guineanas, ¿no? Y, por ejemplo, le pedí a otro amigo, a Manuel Egunankulu, que hiciera unos dibujos sobre este primer relato. Y cuando yo vi los dibujos me quedé un poco así, porque él mezclaba en sus dibujos personas con vestimenta tradicional a
militares con armamento supermoderno y pensé, ostras, esto no me extraña, ¿no? No es como yo me imaginaba al mundo de los ECAM. Pero efectivamente tenía toda la razón del mundo por lo que tú dices, porque ella mezclaba cosas muy tradicionales con cosas muy actuales, incluso con cosas futuras. Date cuenta que en el Ligurú, por ejemplo, que es una especie de platillo volante en el que se desplazan los ECAM para sus luchas y sus aventuras, es un tipo de aparato volador que todavía no tenemos en estos momentos. Eh, o sus monstruos, ¿no? Como el antropófago y Wandon, ¿no? Es un monstruo que parece más recordar a los dinosaurios, que lo que tiene poderes como psíquicos. O sea que efectivamente son cosas que llaman mucho la atención. Y no me extraña precisamente por qué la gente decía que allí podía predecir el futuro, porque hablaba de cosas que todavía no se han visto en este mundo. Wow. Wow, wow, wow. Y vale, ahora vamos al momento como... Ah, ya sabes lo del micro. Sí, Estamos así. sabes, como has mencionado, sobre todo las sociedades Bantú o la sociedad de Can, el pueblo de Can, es una sociedad ágrafa, ¿no? Nuestra historia, nuestra memoria colectiva se transmite mediante la tradición oral, ¿no? Y este tipo de manifestaciones de las que Jim Wandong es tan representativo y por eso hablamos de él. Entonces, creo que de ahí la importancia del trabajo que realizaste y la pregunta es, ¿en qué momento y por qué, aunque lo has comentado un poco por encima, pero si pudieras desarrollarlo un poco más, decides empezar a transcribir y a escribir la obra de Jim Wandong, ¿no? A realizar la edición de los libros? Sí, respondiendo a tu pregunta. Como nos habíamos quedado en que Dominguín y yo habíamos producido una epopeya y lo habíamos escrito todo. Y una vez teniendo el resultado entre las manos, yo pensé que eso teníamos algo importante y que así como ese proceso de seguimiento, de grabación y de traducción me había servido a mí para conocer en toda su profundidad aquello que parecía un simple divertimento, pensé que sería muy interesante abrir a las personas no fan esa manifestación artística, todavía sin saber la importancia que tenía eso. Y en aquel tiempo la cooperación española también tenía una parte importante de cooperación cultural y se habían hecho ya algunas publicaciones, especialmente en Jacint Creus había ya publicado diferentes volúmenes de cuentos bubis, cuentos fan, cuentos amnemoneses, y yo pensé, bueno, ¿y por qué no intentamos, ¿no? ¿Por qué no proponemos a la cooperación española que publicar esta traducción, trabajarla bien, hacerla comprensible a todas aquellas personas que no conocen a los veneanos, no conocen a los flanos, no conocen todo lo que significa este pueblo, y así abrirla a quienes no hablamos fan, es decir, el resto del mundo menos los fan. Y ahí empecé. Empezamos a dar a tabarra a la gente de la cooperación. La verdad es que no fuimos muy bien recibidos. De la misma forma que se despreció en su momento colonial que era aquello del embed, también en aquellas épocas, en los años 80,
todavía no se tenía nada claro lo que era el embed. Vamos, no teníamos claro nadie, pero menos los responsables culturales. Y la respuesta fue, ya tenemos muchos cuentos de los fans publicados. Otro cuento más, ¿por qué? ¿Por qué hace de este cuento algo que merezca la pena publicarlo? Así que tuviste que hacer un gran trabajo de ser pesados, de explicar, de divulgar y de hacer una preparación muy, muy, muy buena, precisamente orientada a aquellas personas que no conocen ni Guinea ni los fans. Por eso verás que todos los libros que hemos publicado están llenos de anotaciones a pie de página explicando cosas básicas sobre, como por ejemplo, qué es un yupén o qué es la yuca, porque no todo el mundo tiene por qué conocerlo. Y bueno, varios años después, finalmente en 1992, conseguimos que se publicara El extraño regalo venido del otro mundo. Y eso ya significó una pequeña revolución ya en Guinea, porque se hizo una edición novenal, no se vendía, se regalaba, de 1.500 ejemplares, creo, que fueron a parar a bibliotecas, a centros culturales y se repartía gratuitamente entre la gente. ¿Qué pasó? Que entonces la gente empezó a reaccionar. Primero, lo que fue muy importante y me llamó mucho la atención es cómo los jóvenes, que hasta ese momento consideraban que el embed era algo de mayores, date cuenta que en las representaciones o en las actuaciones de embed, tradicionalmente solo acudían los hombres y se hacía normalmente en la casa de la palabra, ¿vale? Las mujeres y los niños tenían prohibido llegar ahí. Por lo tanto, no era raro que hubiera una cierta desafección y los gente joven y los chavales pensaban, bueno, esto son cosas de mayores y no make sense. Pero cuando esos mismos jóvenes tuvieron un libro ilustrado que les explicaba un relato, empezaron a interesarse muchísimo. Y empezó a haber muchísima presión para continuar con ese trabajo de hacer más libros sobre Eguímon Ndong y sobre su arte. Así que, precisamente aprovechando ya este empuje, decidimos hacer un proyecto serio y que tuviera como objetivo precisamente preservar epopeyas de Eguímon Ndong. Y le propusimos a Edil que hacer un trabajo sobre 5 epopeyas que él quisiera dejar como legado a las futuras generaciones. ¿Vale? Entonces, así lo hicimos, presentamos un proyecto y lo presentamos al Centro Internacional de Cultura e Investigaciones Juventud Ciciba, y ahí representamos un proyecto que contenía la grabación de esas 5 epopeyas en audios más o menos profesionales, su traducción y su edición en libros. Y de ahí salieron precisamente eso. Lo conseguimos, lo hicimos, se hicieron las grabaciones de las epopeyas en Radio Bata. Ella estaba bastante mal de sus enfermedades. Él había sido leproso y tenía muchos efectos secundarios de la lepra y cada vez estaba en una salud más precaria. Aún así fue capaz de desplazarse a Bata, de grabar las epopeyas, y nosotros empezamos a traducir 2 de ellas. Una de ellas, y salieron precisamente en ediciones en libros, estas 2 epopeyas, que eran Embuandom el antropófago y Acomamba ante el Tribunal de Dios. Esas son, y al final, estas son las 3 epopeyas que allí vio editadas en vida. ¿Vale? Después de su muerte, en el año 2000,
ah, se perdió esa fuente de interés. Las epopeyas seguían en su sitio, pero no había nadie interesado en continuarlas. Hasta que nos empeñamos de nuevo y conseguimos, a través de Ceiba, una pequeña editorial creada por Jacint Creus, precisamente, y ahí lo primero que hicimos fue, dada la alta demanda que había de estos 3 primeros libros, fue hacer una edición que se llama, la tengo aquí, En busca de los inmortales, que era una recopilación de los 3 primeros, de estas 3 primeras epopeyas, y ya con el prólogo de Pedrosa, hablando ya de una épica fa. Es decir, que en este libro es donde ya queda instaurado o ya queda publicado a nivel mundial de que hay una épica desconocida hasta ese momento, que es la épica Fan, y que a través del Embroye-en y de las epopeyas de Embroye-en. Por lo cual, ya ves que el proceso ha ido lentamente de décadas produciéndose, desde aquellas primeras grabaciones de lo más naif, ¿no? O de ese primer acercamiento mío y de Dominguina a una cosa, algo que no conocíamos, a un reconocimiento mundial. Y este año precisamente ha habido esta enorme noticia de que ha sido precisamente reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, lo cual es increíble, y esperemos que nosotros hayamos contribuido en algo a que eso haya sido posible. Bueno, yo creo que eso es más que evidente. Y lo has comentado un poco por encima. ¿Dónde tuvisteis el mayor reto o dificultad para... Sabes que cuando se hace una traducción, pues siempre hay generalización, omisión, una serie de aspectos donde se pierde fidelidad del mensaje original, ¿no? Has hablado de los apuntes y de cómo intentabais contextualizar con las notas a pie de página, pero eso, en el proceso de traducción, ¿dónde tuvisteis los mayores retos para que el mensaje de Yi se transcribiera en esos libros? Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Yo siempre recuerdo un aforismo que dice: una traducción es una traición, porque en realidad sacar una obra de su contexto, de su lengua, y llevarla a otra lengua es ya perder gran parte de su esencia. Pero no hay doble medio. Si queremos conocer cosas de otros pueblos, la única forma es intentar acercarse de la forma más respetuosa posible y de la forma más cuidadosa. Y precisamente por eso nuestro empeño en ser muy delicados y muy cuidadosos por lo que decíamos, por lo que escribíamos, con lo que explicábamos. Pero si en narraciones y en frases y en diálogos eso puede ser más o menos fácil, había una parte de las epopeyas que nos resultó extremadamente difícil. Y me explico. Allí siempre, en todas las epopeyas que él recitaba, en algún momento de la grabación, la cortaba y empezaba lo que él llamaba un vaga. Un vaga es una especie de poema larguísimo,
complicadísimo que él recitaba siguiendo el ritmo del embed, y que es una especie de poema lleno de apuntes autobiográficos, pero también de palabras y de expresiones muy extrañas, muy como alegorías o con metáforas que son muy difíciles de explicar y de entender. Y tengo que decir que aunque Dominguín y yo estuvimos trabajando eso con mucho esmero y con ayuda de Yi, no fue hasta que se publicó las dos últimas epopeyas, el Homendon, el Buscaproblemas, en el que tuvimos la suerte de contar con, ya Yi había muerto, con la ayuda de su hijo Sima Yi, que nos abrió todo un mundo de significados en lo que el Ombaga quería decir. Precisamente en estas dos epopeyas últimas hay lo que yo considero la traducción del Ombaga más apropiada y más correcta de todas las que hicimos. Y ese fue la clave de la dificultad. Y aún así, yo creo que es importante decir aquí, ¿no?, que la aproximación que nosotros, o que yo he podido hacer al embed, es una apropiación simple de una persona que no es fan. Y que algo que yo había intentado provocar entre las nuevas generaciones fan era precisamente que gente fan conocedoras y de su cultura se aproximaran con una visión desde dentro a todo lo que significaba Yi y su arte. Esto, por desgracia, no ha sucedido. Fíjate que no ha vuelto a haber traducciones profundas de lo que de otras epopeyas de Yi. Yi tenía un montón de epopeyas. Eso se debe básicamente a dos circunstancias. Una es a cómo el embed se ha ido perdiendo en los últimos años, y también a la desaparición de los socortes físicos de lo que Yi hacía. Si tú ahora quieres conseguir el audio de una epopeya entera de Yi, no lo vas a conseguir. O si lo consigues será un milagro y me avisas, porque yo he impugnado durante todo ese tiempo conseguirlo sin éxito. A lo más que consigo son trozos de epopeyas, cassettes mal grabadas, CDs con una parte de, pero epopeyas enteras ya no existe. Y fija ver que eso ya provoca dos cosas. Primero, que Yi empiece a ser origen de apropiaciones poco respetuosas, ¿no? He visto algo como últimamente como un cómic de Yi trovando entre niños. Sí, Ramón, eso creo que se está presentando hoy o esta semana en el Festival de Cine Africano de Tarifa. Es un corto, es lo que mencionas. Bueno, pues fija ver, ¿no?, cómo Yi no trovaba para niños. Incluso ya he dicho antes que que los niños estuvieran presentes no era bienvenido, no era posible en un acto de embed, porque el embed además era como algo más que una simple actuación, era con una especie de ceremonia, de alguna forma.
Y precisamente por eso las personas que tenían acceso a ello eran también personas como iniciadas. Y eso no todo el mundo lo hacía, no todo el mundo lo tenía, no todo el mundo era capaz o bienvenido a una representación de Embed. Los niños no. Probando ver ese corto, yo he visto un trozo de ese corto de Iggy robando ante niños, me parece una apropiación que peligrosa, ¿vale? Porque no era eso. Embed no era eso. Ahora también empiezo a ver otra aproximación. Hay un autor reciente que está novelando epopeyas de Iggy. Es decir, está haciendo novela, pero estilo novela, como en todo el formato de novela, sin respetar para nada ni los tiempos, ni las palabras, ni el proceso de narración de Iggy. Que bueno, me parece bien, pero eso no es Embed. Gracias. Entiendo que como todo el trabajo que realizaste, ya vamos acabando, faltan pocas preguntas. Tú que hiciste toda la recopilación de la obra, grabar las actuaciones de Iggy en vivo para luego traducirlas y poder transcribirlas, ¿qué revelación o qué te llegó de la cosmovisión de Iggy Moandong sobre la sociedad fan, ¿no? O sobre el mundo que él vivía? ¿Qué lecciones crees que transmitió que a ti te llegaron? Porque como has dicho, era tan amplio que cada uno lo interpreta a su manera. Sí, pues yo creo que lo que una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en este mundo que impera los nacionalismos excluyentes, en la idea de que yo soy mejor que el otro no vale tanto como yo, etcétera, etcétera. Los Sekam eran inmortales, no morían, no enfermaban, tenían lo necesario para ser felices. Sin embargo, estaban siempre metidos en follones y lo importante que yo veía ahí es que la importancia de ser capaz de reírse de uno mismo, de tomarse a uno mismo en serio lo justo y lo demás relativizarlo, ¿eh? Porque es importante no pensar en que yo soy el único y el mejor y el número uno, tal como eran los ECAM, y los de Ojuy no valen nada, sino que yo también soy cobarde, mi mujer me pega, soy un militar pero me escaqueo todo lo posible, etcétera. Es decir, la importancia de reírse de uno mismo es algo muy sano y muy sanador también. Vale, Ramón, y antes de que terminemos, y para los curiosos, a mí me has contado esta historia, yo creo que la vi en una ponencia que realizaste. ¿Cómo fue ese trabajo? Porque has citado varios nombres, creo que es digno darles un buen reconocimiento. ¿Cómo eran esas sesiones de trabajo, no? Has hablado de que grababais profesionalmente a Iggy Moandong, pero ¿cómo eran las sesiones de traducción y de transcripción de todas esas grabaciones sonoras? ¿Quiénes eran los que integrabais el grupo de trabajo? Has hablado de las dificultades que tuvisteis para el proceso editorial, ¿no? Para la producción, pero ¿cómo organizabais esas sesiones de trabajo para traducir y supongo que revisar y todo esto? Sí, yo básicamente trabajamos básicamente Domingo Elamba
y yo en todo lo que era la transcripción de las epopeyas. Mi primera idea, osada idea, era hacer una edición bilingüe. Pero, claro, eso era muy complicado, dado que el FAM nos escribe y que el FAM no tiene una gramática convalidada en el que todos los FAM de los diferentes países se hayan puesto de acuerdo y se haya puesto a transcribir el FAM de una manera X, ¿no? Sea la que sea, pero que sirva como modelo para todos los demás, así como se ha hecho en las lenguas de todas partes del mundo. En todos los países del mundo, aunque hablen la misma lengua, se habla la lengua de diferentes formas y diferentes acentos, hasta que llega el momento en que se normaliza y se pone una norma que ya todo el mundo sigue a la hora de escribir las cosas de una manera u otra. Eso no existe todavía en la cultura FAM, ¿no? Así que, bueno, pensé, bueno, pues si no podemos hacer una edición bilingüe, vamos a hacer al menos una edición que contenga de forma bilingüe las canciones. Te he explicado que allí siempre interrumpía su narración con canciones que coreaba la gente. Entonces, eso me pareció que era relativamente fácil de transcribir en los dos idiomas, en FAM, y después traducirlo. Y así lo hice. Lo hice y fue un problema. Porque cuando el primer libro se tuvo que editar, Extraño Regalo, el que lleva las canciones en FAM, resulta que yo lo que hice fue emplear una fonética castellana. Es decir, el sonido ñ que está en el FAM lo ponía como una ñ castellana. Las aproximaciones que se han hecho al FAM escrito siempre han sido, primero, desde ámbitos religiosos, para traducir y poner en FAM las principales oraciones, y se han hecho básicamente en el ámbito francófono, por lo cual tienen su propia forma de transcribir y de escribir los sonidos diferentes. Con lo cual, cuando nuestra traducción se le dio a una persona, la Agencia Española de Cooperación se le dio a un FAM para que tradujera, para que revisara nuestra traducción, ese señor, al ver escrito en FAM con fonética castellana parte de las canciones, lo primero que hizo fue cambiarlo todo. Y además empezó a... no te voy a decir quién es, porque ante todo el mundo lo sabe, pero bueno, no fue así. Era en ese momento un becario de la Cooperación Española, y lo hizo, pero lo único que hizo fue desmontarlo todo. Tanto que tuvimos que volver a transcribirlo todo, porque lo que él había hecho no tenía nada que ver sobre lo que nosotros queríamos hacer, e incluso habían metido mano en partes de la narración diciendo que las cosas no eran así, sin haber tenido acceso siquiera a las elecciones originales. O sea que no fue fácil, y precisamente por eso, aunque yo sigo pensando que, y ojalá en algún momento se haga una edición bilingüe de alguna epopeya de allí, ya no me metí más en esos berenjenales, porque fue una experiencia larga, penosa, cansada y triste, porque fue un intento importante y muy sincero, pero fue muy mal entendido. Y creo que también siempre mencionas, o
la parte de la ilustración, ¿no? Creo que trabajaste con diferentes artistas que son reconocidos o que también merecen reconocimiento creo que con 2, ¿no? O 3. En mi idea siempre era hacer de la obra, de ese libro, como una obra coral. Te he dicho antes que, por supuesto, estaba Domingo como principal traductor. También estuvo otro amigo, Jesús, Jesumba, tristemente fallecido no hace mucho, que también tradujo una de las epopeyas. Y también yo quise integrar otro tipo de artistas a esa obra. Y le pedí precisamente al director de la Escuela Taller de Oficios Artísticos en Colombo, don Manuel Enkuru, Manuel Ebunankuru, que hiciera las ilustraciones, y es el que ha hecho las ilustraciones de todas las epopeyas, excepto de la última, que fue precisamente Raúl Elá, uno de sus alumnos que también la ilustró. Eso por lo que hace referencia a las ilustraciones. Me gustaba que los libros tuvieran como los libros de mi niñez, que aunque no fuera un cómic, no fuera un relato artístico, visual, sí que hubiera algunas páginas con ilustraciones que captaran un poco la atención y la imaginación de la gente. Y precisamente por eso cada libro tenía sus ilustraciones, 10, 12, 14, con los momentos álgidos de la narración. Pero también quise que otros artistas participaran haciendo las portadas de los libros. Así, por ejemplo, otro grande de la pintura guineana, Filiberto Ciri, Obama Zue, fue el que hizo la primera portada, que precisamente representa a ese ambiente de allí tocando ante el público en una casa de la palabra a la luz de las ráfagas de bosque, y quizá en algún momento puedas recuperar y puedas poner en esta entrevista para que la gente lo vea, ¿no? También otro de este libro que te he enseñado aquí, este dibujo, esta pintura la hizo otro amigo mío, Desiderio Manresa Lodipo Mene, que a pesar de ser annobonés, conectó muy bien con el espíritu de Yi, y así todos y cada uno de los diferentes libros han estado aderezados, completados por obra artística y por fotografías. En el primer libro también conseguí que uno de los principales fotógrafos, único fotógrafo también analógico de aquella época en Mongomo, Adi, el famoso Adi de Swartsomo, hizo unas magníficas fotos que también están ahí. Con lo cual, intentaba a través de todo eso transmitir, más allá de la narración, todo ese mundo que tiene que ver más con el arte y que rodeaba allí, ¿no? Que a mí me sugería todo lo que allí hacía. Bueno, esto igual no sé si va a entrar, pero no sé si has visto, Ramón, últimamente las representaciones que se suelen hacer. Veo en redes sociales ya hay dibujos animados, ¿no? Sobre Aquaman Bay, los inmortales y el mundo de los Ekan, ¿no? Creo que tienes bastante responsabilidad en que esto esté ocurriendo hoy en día. Yo suelo seguir, lo que pasa que no se hace desde Guinea Ecuatorial. Veo que hay mucho arraigo en la zona de Gabón y también en el sur de Camerún, ¿no? Pero ya veo como series animadas, ¿no? De dibujo contando las epopeyas de Jim Wandong. No sé si has visto alguna.
Sí, precisamente había visto ese corto al que hicimos referencia y tengo que contar una anécdota que siempre la cuento, pero creo que es importante porque me da idea de que algo habremos hecho bien, precisamente. Porque cuando allí empezaron a divulgarse sus libros, allí pasó de tocar en lugares pequeños, en defunciones, ante pequeñas cantidades de público, a hacer actuaciones importantes ya en escenarios, ¿no? Yo me acuerdo la primera que organizó precisamente la Agencia Española de Cooperación después de la edición del primer libro en el Cine Ocampo de Bata. Fue la primera vez que allí se subió a un escenario y desde allí trovó, ¿no?, ante una multitud de gente. Y esto empezó a ser normal, que los centros culturales invitaran allí a hacer a actuar en sus centros culturales en el escenario. Así él actuó en el Liceo de Bata y también viajó a Malabo. Montamos un viaje de allí a Malabo precisamente para actuar en el Centro Cultural Hispano-Guineano de aquella época y en el Liceo de Malabo también. Y estando allí alojado en un hotel con una tele, una vez fuimos a visitarle y estaba viendo dibujos animados y estaba él como muy absorto con aquello y nos dijo una cosa que nos llamó la atención y nos dijo: estos son los así es como son los EK. Y desde entonces hay dos cosas que yo me hubiera gustado o me gustaría ver antes de morir. Una es precisamente un cómic o un cómic animado sobre alguna epopeya de allí. He de decir que yo he estado en contacto con numerosos ilustradores guineanos y les he propuesto que lo hagan. No lo he conseguido hasta ahora. Lo conseguí. No me extraña, no es fácil, pero entiendo que es difícil, pero me gustaría que se hiciera. Y efectivamente estoy viendo como sitios como Gabón, sobre todo, y en Camerún, se están haciendo cosas parecidas. Me gusta. Me gusta más eso que lo que hemos hablado antes de ese corto dirigido a niños. Y la segunda cosa que me gustaría, y es una cosa que el proyecto ya está en marcha, pero hace falta que se realice, es decir, que alguien lo financie, es ver una de las ambiciones de Yi. Yi, en un momento de su ombaga, precisamente de este poema autobiográfico, dice: me gustaría ir a Malabo y tocar mi embed encima de un caballo y que los blancos y que la gente me fuera tirando propinas por la calle. Hay un escultor que tiene ya cierta fama porque ha hecho grandes obras y que es el autor precisamente de esta magnífica escultura de el Quijote Bantú y el Sancho Panza Bantú, que está en Malabo, en una de las rotondas de Malabo, que tiene un proyecto de hacer una escultura de allí tocando el embed encima de un caballo. Tiene el proyecto hecho, está buscando financiación. Si alguien que oiga esto y nos quiere hacer felices a todos, por favor, que ayude, porque sería una forma de contribuir a perdurar y a preservar toda la figura de allí y la importancia que su arte ha tenido y seguirá teniendo para la cultura fa.
Llegará, vamos a empujar a ello. Ya sabes, Ramón, que yo desde aquí lo que pueda hacer haré, ¿eh? Ya sea con lo del cómic o con lo de la escultura. Y ya en el plano humano, ¿no? Ramón, tú que tuviste el privilegio de conocer en primera persona a Eiji, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo lo describirías, ¿no? Como su lado más humano, ¿no? Como el tipo de conciencia que tenía, ¿no? Que te habla antes de su cosmovisión, pero ya para ir cerrando, ¿nos podrías contar algo de ese Eiji con el que tuviste contacto y relación durante ese tiempo? Allí está muy presente. Es un recuerdo muy agradable de mi vida, porque en muchas facetas me dio muchas lecciones, ¿sabes? Yo que he estado muy cerca de artistas fan en todas sus múltiples manifestaciones, he visto que aquellas personas que tienen un don, sea cantar, sea esculpir, sea pintar, sea trobar, son muy celosos de ello y tienen muchas reticencias al dar a conocer su arte. Sin embargo, allí, que yo esperaba que por ser una persona ya mayor, con mucha carga tradicional, pudiera ser una persona igual, me sorprendió muchísimo la generosidad que él tenía de compartir su arte con todo el mundo, con un blanco extranjero y que no conocía. Y cómo nos dio la posibilidad y la capacidad nos entregó su arte con toda la confianza en nuestras manos y nosotros hicimos lo que pudimos. Pero él, sobre todo esa generosidad que tuvo con nosotros, me parecía increíble. Segunda cosa que me llamó mucho la atención, Eiji era un personaje, tenía un arte increíble y único, sin embargo era pobre. Eiji siempre nos contaba la alegría que tuvo cuando recibió el dinerito que pudimos conseguir para él de los derechos de autor, que eso siempre hemos preservado, incluso después de muerto, que los derechos de autor de cada una de las obras que tuvieran, que se basaran en su trabajo, en su arte, él recibiera las cantidades apropiadas como autor de ello, y en su ausencia su hijo Sima-Yi, él con ese dinero pudo acá poner techo a su casa por primera vez. Estamos hablando de los años 90. O sea, a pesar de haber nacido en algún momento de los años 20, ya con 70 años, ese Eiji todavía no había acabado una casa para él mismo. Y con ese dinero pudo ponerle un tejado permanente, como decían ellos, como se decía en aquel momento, para su casa, y estaba enormemente encantado con él. O sea que, y otra cosa es que no olvidaré nunca de Eiji son sus ojos. Esa mirada de curiosidad, como de un niño curioso, intrépido, con ganas de descubrir, de saber cosas, ¿no? Eso no se me olvida nunca. Volviendo atrás, cuando te hablaba de su generosidad a la hora de entregarme su obra para que fuera perpetuada en un libro, he de decirte que también, y lo muestra en sus actuaciones, la fascinación que tenía allí, que era una persona prácticamente analfabeta, apenas sabía escribir su nombre, por la escritura. Eso de que unas especie de garabatos puestos sobre un papel fuera capaz de transmitir ideas, pensamientos, narraciones, eso a él le fascinaba. Y precisamente por eso la idea de hacer un libro sobre su obra la aceptó inmediatamente, porque sabía que era una forma
de preservar para siempre su arte. Gracias, Ramón. Pues ya para terminar, eh, eh, para alguien que ya sea guineano o no, que descubra la obra de Yi, ¿no? Que abra uno de los libros que editaste en su día, qué es lo que va a descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que va a encontrar eh, dentro de este gran trabajo? Pues mira, primero va a descubrir un texto difícil, precisamente porque es un texto que, descontextualizado de todo lo que era el trobar, el arte del embed, es simplemente palabras sobre un papel. Ahí le quitamos todo lo demás, le quitamos la música con que él acompañaba, le quitamos el ritmo que la gente hacía con los trozos de bambú, los bicuara. Se va a perder la forma con que Eiji tromaba, que era una especie de rap a lo tradicional, ¿no? Se va a perder allí bailando. Se va a perder esos dedos deformados tocando el alambre del embed para sacar arpegios. Se va a perder todo el entusiasmo que esa obra despertaba en la gente. El libro es un pálido reflejo de lo que era el embed, pero si ha servido para transmitir todo lo demás a la gente, pues ya vale la pena. Yo animo a la gente a que, si tiene acceso a un libro, son muy difíciles de encontrar, incluso en las bibliotecas son difíciles de encontrar, y estamos precisamente intentando hacer una reedición de todos esos volúmenes para que la gente pueda disfrutar de ellos otra vez. Pero si tiene alguien la oportunidad, yo les pido que te acerquen ahí a esa grabación, dándonos pues todo el beneficio de la duda, y que sirva al menos como anzuelo para pescar su atención, y que eso le lleve a profundizar y a buscar grabaciones, a buscar vídeos, y a buscar, y ¿por qué no? A buscar si todavía hoy en día hay gente que es capaz de reproducir lo que Eiji hacía. Sima Eiji, aunque ya desgraciadamente no actúa todo lo que nosotros quisiéramos, es un buen exponente. Si alguien tiene la oportunidad de ver al hijo de Eiji tocar, no se lo pierda, porque también es algo que no durará para siempre. Lo perderemos, y con ello perderemos algo que la cultura fan necesita preservar, y ojalá se consiga. Y por favor, necesitamos estudiosos, necesitamos curiosos, necesitamos fan que hablen de cultura fan. Sí, muchas gracias por tu tiempo, Ramón. De verdad, creo que no hay reconocimiento, o no creo que los que amamos la cultura funk o la cultura guineana te estamos eternamente agradecidos por ese trabajo y esa obra, ese legado que has dejado, y seguro que allí donde esté también siempre creo que estará ahí apoyándote. ¿Quieres dejar alguna palabra, algo, aunque te he cortado? Discúlpame porque estabas... ¿quieres alguna frase para terminar? Bueno, te quisiera decir a ti que no estaría mal que hablaras con Domingo. Domingo es una persona que siempre se ha preferido mantenerse en segundo plano, pero es el gran protagonista también de toda esta historia. Sin él
yo no hubiera sido capaz, evidentemente, de hacer lo que hicimos. Y mis grandes agradecimientos. Domingo es un gran amigo. Desde los años 80 nos mantenemos como grandes amigos y él siempre también ha sido un activista cultural muy importante. Y si puedes hablar con él también, él te va a dar una visión que es muy interesante, que quizá incluso puede ser mejor que la mía o más, o darte como aspectos o como visiones que yo no tengo, que yo no he sido capaz de darte del momento. Y bueno, eso, que viva el Bet, que viva la cultura guineana y gracias a los fans por hacerme suyo. Me dieron hasta una tribu, un collem, No. y deciros que ellos han contribuido a mi felicidad durante muchos años. Han sido capaces de que considere Guinea Ecuatorial como mi lugar en el mundo y que todavía hoy en día, ya lejos de ahí, os siga echando de menos profundamente. Os llevo conmigo en el corazón y soy gusto. Aquí va, aquí va. Pues Ramón, muchas gracias. Ya me darás el contacto de Domingo y seguiremos hablando fuera de a micro cerrado. Pero muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, ya por favor, espero que os haya gustado la entrevista. Darle like, compartir, suscribiros y si queréis saber más sobre la historia y otras cosas que nunca te habían contado, ya sabéis, aquí con Obono Modú. Gracias, doctor Ramón.